Ok, buenos días. Les recuerdo por favor que en sus celulares deben activar la rotación de pantalla para que lo vean en este sentido, todos los tutoriales. Segundo, vamos a hacer un recuento rápido sobre el aula virtual. Vamos a hacer un recuento sobre lo que se les ha enviado al grupo de WhatsApp, un ejercicio que era una introducción a esta guía número 3, que es sobre el plano cartesiano. Algunos la manejan muy bien, otros tienen dificultades, entonces vamos a nivelarnos. Tienen adicionalmente 10 videos de la guía 2, dudas resueltas. De nuevo se comparte la información del orientador, el horario, la canción, el audio de la canción, la letra de la canción, zonas wifi para la gente y algunos tutoriales de cómo deben conectarse a esas zonas wifi para la gente. Los tutoriales han tenido mucha acogida tanto en línea como en WhatsApp y en las tabletas, que serían las estrategias que estamos manejando: aula virtual, videoclases, redes sociales, fotocopias y tabletas con las microclases y llamadas. Recordando que vamos a utilizar los instrumentos de geometría que se les habían solicitado a inicio de año. Vamos a irlos utilizando poco a poco. La calculadora, obviamente, porque no tiene el apoyo del docente durante toda la jornada, sino en pequeños espacios. El final de la guía número 2, prácticamente no hay dudas. Entonces vamos a iniciar con la guía número 3. ¿Qué debe dibujarse? El plano y la figura en el cuaderno. Entonces el plano y la figura van a ir en el cuaderno para que hagamos uso de estos instrumentos, ¿sí? Los instrumentos de medición. Algunos estudiantes son muy buenos en cálculo mental, pero tienen dificultades cuando trazan o cuando hacen los diagramas. Vamos a iniciar las estrategias de trabajo en casa. Este sería el resumen. Entonces el resumen nos implicaría los porcentajes de cada estrategia. En Facebook hay aproximadamente 600 participantes, 143 hoy. En el grupo de WhatsApp se modifica un poco. Fotocopias y tabletas para que tengan acceso a las microclases. Llamadas, hay un porcentaje de estudiantes que están en unas geografías muy complejas, es más complicado comunicarse con ellos. Correo electrónico, vamos a esperar a que todos los trabajos puedan enviarse al correo electrónico a futuro. WhatsApp, aula virtual, grupo de Facebook. Vamos a continuar con los conocimientos previos. Entonces teníamos esto de estadística, las dudas que se han atendido últimamente, la introducción a la guía número 3. Esta fue una duda de un estudiante el día de hoy sobre unas actividades del área de ciencias donde debían aplicar la regla de 3. Entonces por favor recuerden que acá tienen días, horas, minutos y segundos, todas son unidades de tiempo. Entonces hay que convertir esas unidades de tiempo. Les dejo una ayuda: día, horas, horas, minutos, minutos, segundos, y cómo hacemos las conversiones. Recuerden que si la unidad aquí está en millones de años, entonces el resultado nos tiene que dar en millones de años. ¿Cuántos años? Entonces hasta ahora no, un inicio ha sido suficiente para que ustedes puedan hacerlo por sí mismos. Más dudas, esto ya se hizo. Vamos a iniciar con el repaso de proporción directa e inversa. Lo retomamos cuando manejemos todos el plano cartesiano. Entonces en algunas clases hemos resuelto este ejercicio. Vamos a hacerlo hoy más rápidamente para que expliquemos para todos qué significan las tijeras. ¿Qué significan las tijeras en las figuras que deben realizar? Entonces, cuando yo realizo todo este grupo de coordenadas, después me encuentro con la tijera. ¿Qué significa la tijera? Es que hasta este punto yo ya hice un contorno cerrado. ¿Qué es un contorno cerrado? Es que inicio y vuelvo al mismo punto. Entonces acá tenemos 0,7 y finalmente llegamos a 0,7. ¿Qué va a pasar con la tijera? En ese punto va a iniciar de nuevo. Entonces, ¿cómo sería iniciar de nuevo? Esto ya lo hicimos. Entonces vamos a trazar una línea de esto que ya hicimos hasta que encontramos la tijera.
seguiríamos con el punto 1, 7. ¿Dónde estaría ubicado el punto 1, 7? Entonces, en este caso, la coordenada de x sería 1. Vamos a borrar esto también. Entonces, como todos tienen esta forma, el punto 1,7, ¿qué significa? Que la x, este valor de acá, vale 1, y que la y, este valor de acá, vale 7. Entonces, x es 1 y y es 7. Pues las x las voy a buscar en el eje de las x y las y las voy a buscar en el eje de las y. En x busco el 1 y subo hasta 7. Entonces eso implicaría este punto de acá. Vamos a hacer un acercamiento. Este sería el punto 1, 7. Continuamos con el punto 1, 0. Entonces el punto 1, 0 quiere decir que en el eje x voy a buscar el 1 y en el eje y el 0 sería este punto de acá. Y ahí trazo mi línea. 1, 0. Después continuamos con otro. ¿Cuál sería? Punto 14, 0. Entonces sería decir aquí que el eje x va a valer 14 y en el eje y vale 0, o sea que x vale 14 y y vale 0. Vamos a ubicarlos. En el eje x 14 sería este punto y en el eje y 0, o sea que no tendría altura, y trazamos la línea hasta acá. Ya hicimos este y seguiríamos con el punto 14, 7. Entonces esto se modifica y ahora voy a analizar el punto 14, 7. Es decir, que la x vale 14 y en el eje y voy a buscar el valor de 7. Eso sería este punto de acá. ¿Por qué? Porque en el eje x tengo el 14 y en el eje y tengo el 7. Y ahí vendría la coordenada 14, 7. Entonces ahora sí puedo trazar un línea desde este punto hacia abajo. ¿Qué pasó? En este momento volvimos a llegar a otra tijera, es decir que voy a levantar el lápiz. En conclusión, cuando ya hicimos todas estas, quiere decir que la tijera no me va a unir los puntos que ella está separando, es decir que cuando encuentre una tijera voy a empezar a unir los puntos de ahí en adelante. Es como empezar de nuevo pero en el mismo dibujo. Entonces continuemos con el ejemplo. Sería 5, 0. Entonces 5, 0 sería, vamos a utilizar otro color, vamos a ver si se ve el naranja. En el eje x5, en el eje y 0 sería este punto 5, 0. 5, 6. Entonces 5 y subo hasta el 6 y a este punto, y ahí podría trazar mi línea. Continuaríamos. 16. 16 sería exactamente este punto y de ahí hacia atrás con el punto anterior, y 10, 0 y a este punto. Entonces vamos a trazar la línea. Quiere decir que no uní 14, 7 con 5, 0. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a indicar esta tijera. Es decir, voy a parar ahí el dibujo, voy a levantar el lápiz y voy a continuar de ahí en adelante. Esperemos que esto sea suficiente para que puedan llegar a la figura completa. Sería el segundo ejemplo que hago. Si es necesario hacer más, pues estoy preparado para realizar los otros tutoriales, pero quiero que piensen un poco cómo sería, por ejemplo, esta forma. Traten de hacerlo bien, ojalá utilicen colores y puedan pintar bien los dibujos que les quedan. Recuerden el manejo de los instrumentos, es muy importante. Y eso sería todo por este tutorial. Me cuentan cómo les va en clase. Muchas gracias.